de oír de tu palabra. Sí, Señor. ¿Cuántas personas ni siquiera te conocen? Así es, Señor. ¿Cuántas personas son perseguidos y no tienen la oportunidad de escuchar tu palabra? El que nosotros la escuchemos es un extremo gran privilegio y una gran responsabilidad. Te invitamos, Espíritu Santo, para que seas tú quien dirijas el mensaje. Santifícanos y purifícanos por esta palabra, y declaro que esta palabra, que no puede volver vacía, haga el efecto para lo que es enviada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lucas 16. Ajá, vamos a leer Lucas 16. Dice la Reina Valera. Ajá. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ok. Bueno, hoy traigo un tema bastante caliente. Qué raro yo con un tema caliente. Porque Dios siempre me da esos temas. Bueno, debe ser porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Hoy voy a hablar, óigase bien, de la diferencia entre los profetas de la ley, los profetas en la gracia, los falsos profetas y el don profético. Pero el don profético no lo voy a tocar. Hay 4 tipos de profetas. O sea, están los profetas de la ley, los profetas de la gracia, los falsos profetas y el don profético. Para salir de una vez de los falsos profetas, usted se lee 2 de Pedro, capítulo 2, y allí va a encontrar a los falsos profetas. Los falsos profetas son los que se encargan de respaldar el libertinaje sexual, ¿ok? Ellos se encargan de herejías destructoras. Son los falsos profetas y los falsos maestros. Ahora, hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra cuál es su diferencia, porque hay personas que se dicen profetas y no son profetas. Profeta es un oficio, pero no un oficio que se estudia, sino un depósito de Dios en la vida de la persona, que hay un fluir constante en esa persona. Mientras que el don profético es que yo le pregunto a Dios y Dios me revela cosas. Por ejemplo, en el caso mío, yo le pregunto a Dios cosas y Él me revela, pero yo no soy profeta. No me atrevería a decir que yo soy profeta. Pero si yo le pregunto a Dios, Dios me revela cosas como lo hace con todo lo de su pueblo. Óigase bien, con todo lo de su pueblo. Para usted tener revelación de Dios, lo único que tiene es que buscar su presencia, preguntarle y Él le va a responder. Repite conmigo, Osvaldo. Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Yo te responderé. Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que eso es para todo el que busca la presencia de Dios. Antes de entrar en el tema, hablando de esto, de la importancia de que Dios nos revele cosas, que es un don profético que no tiene que ver con que yo sea profeta. Ayer nos montamos con un joven que nos trasladó para comprar el gas. Y es impresionante. Él nos contaba que él no asiste a ninguna iglesia, que él quiere buscar las cosas de Dios. Y este hombre comenzó a contarnos testimonio cómo Dios lo levanta a las 3 de la mañana a orar. Y cómo Dios le va avisando, mira, tu mamá se va a enfermar, tu mamá se va a morir, haz esto. O sea, Dios le va direccionando y él dice, mire, yo no sé, yo sé que Dios tiene que tener un propósito con mi vida, porque a mí se me sientan gente en el vehículo y yo estoy mal con muchos problemas, y cuando esas personas comienzan a contarme sus situaciones, de mí salen palabras que yo sé que no son mías. Sé que no son mías y lo aliento y tal, y yo digo, pero bueno, ¿y cómo yo hice para alentar a esta persona de esa manera si yo soy el que está necesitando ayuda? Y él dice, mire, si yo quisiera recordar exactamente esa misma palabra para decírselo a otra persona, no tengo forma de recordarlo, porque fueron palabras que vinieron
en ese momento específico. Eso se llama don profético. O sea, que Dios me pone a hablar con una persona, la persona necesita una palabra y Dios comienza a traerme palabra para socorrerlo. Pero no es que yo sea profeta. Ahora, hay personas que me han preguntado, ¿verdad?, que si la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan, ¿por qué hoy en día hay personas que se llaman profetas o se les dice profeta? Y a mí me fascina porque la Biblia es su propio intérprete. A ella no hay que forzarla a decir nada, sino que ella sola dice lo que tiene que decir. Jesucristo dice, en el libro de Lucas 16:16, encontramos, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En el libro de Mateo 11:11 al 13 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿por qué Cristo dice que la ley y los profetas eran hasta Juan? Bueno, fácil, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, porque luego vino Cristo. Y si ya Cristo está presente, las profecías son antes de que acontezcan las cosas. O sea, yo no puedo profetizar. Bueno, hermano, le voy a decir una profecía. Para el 31 de diciembre de 2023. Oye, ya pasó. ¿Cómo voy a dar una profecía que ya pasó? Las profecías son antes de que acontezca. De hecho, como siempre enseña Osvaldo, las profecías son cuando nada avisora de que eso va a acontecer. Entonces, ya Cristo estaba presente, así que la ley y los profetas antes de la gracia fueron hasta Juan. De ahí en adelante cambia a otro tipo de profeta, empezando con Jesucristo, que fue el mayor profeta que hayamos tenido entre el mundo, ¿verdad? Entre los vivientes. Ahora, dice que después de Juan, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y en Lucas dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces ya no es conforme a la ley, ni conforme a los profetas, sino que ahora es el evangelio el que es anunciado. Ahora, ¿por qué yo tengo que arrebatar el reino de los cielos? Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, no dice los valientes, los violentos lo arrebatan, porque hay que ser violento para creerle a Dios. Hay que tener alevosía para arrebatar las palabras cuando Dios nos las da. Dios nos da palabras que nosotros tenemos no solo que creerlas, sino apropiarnos de ellas con alevosía y declararlas y creerlas y confiarlas y flamearla, como nos enseñó a nosotros la profeta Mirta Ruta, ¿verdad? Flamearla para que se cumplan. Hay que trabajar la palabra profética para que se cumpla. Usted tiene que proclamar, Señor, tú dijiste que yo voy a ser empresario. Señor, tú dijiste que yo voy a ser X. Lo que Él le diga, usted tiene que flamearlo. No es que, uy, me vieron el otro día esto. Y no, flamearlo. Señor, mira, yo estoy en una condición que necesito más bien empleo, pero tú dijiste que yo voy a tener empleados bajo mi gobierno. Señor, mira, tú dijiste que yo voy a convertir a los caníbales en vegetarianos. Bueno, entonces pues, yo declaro, Señor, que vienen las conexiones divinas para yo hacer eso. O sea, tenemos que creer, pero tenemos que flamear la palabra profética. Ahora, en cuanto a los profetas, si existen o no existen en este tiempo, yo me pregunto, el Dios que salvó al mundo entero, porque la salvación es para todos, aunque no todos van a ser salvos, ¿verdad? Pero el Dios que salvó al mundo entero, o que pagó el precio por el mundo entero, lo dejaría sin instrucciones para que avancen. Entonces, ¿cómo hace si son eliminados los profetas?
no pueden ser eliminados. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, la profecía es para guiar al pueblo. Ahora, óigase bien, hay una diferencia y una línea muy delgada entre el profeta y el adivino. Así es. Y aquí voy a decirles algo para que lo guarden en su espíritu y nunca más se les olvide. Yo no puedo ir a un profeta para que él me profetice. No, no es correcto. Yo le oro a Dios, Señor, mira, muéstrame, me mudo, no me mudo, compro, no compro, me caso, no me caso, viajo, no viajo. Y él sabrá qué canal va a usar para confirmarme. ¿Me lo dice a mí? ¿O usa a un don profético? ¿O usa a un profeta? Pero él es el que tiene que escoger con quién me va a dar la respuesta, a quién va a usar. Porque cuando la persona va a un profeta para que este profeta le profetice, forza la barrera y en lugar de profecía, lo que le puede venir es una desorientación total. Hay personas que hemos visto atrapados en una palabra profética que Dios no estaba diciendo y que no era precisamente palabra de Dios, sino que la persona quería que le profetizaran, y eso allí es donde entra la adivinación. Gente que dicen lo que ellos consideran que debieron haber dicho, pero no fue Dios quien habló, y entonces tuercen el propósito de la gente. Mire, voy a decirle algo más. El profeta va a hablar a tu vida solo en dos ocasiones. O cuando la persona ya está desviada y va a ser destruida por su desviación, y entonces viene el profeta para hacerlo reflexionar y que él vuelva en sí de su condición. Y la otra forma de que un profeta le hable a uno es que una persona esté desorientada y él no entienda nada hacia dónde va, y viene el profeta usado por Dios y le dice, mira hermano, el Señor te dice así, y ahí viene la orientación para que camine por el sendero que Dios quiere. De resto, no es que yo voy a ir donde un profeta, hay profetas que tiene Dios para decirme, tal y tal cosa, y vas a ir profeta, aquí estoy otra vez. No, eso es adivinación, forzar a la adivinación, porque Dios no es, de hecho, Dios nos dice a nosotros, ¿verdad?, que hasta el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Así que Dios no es parlanchín, y Él no va a estar hablando a cada momento para decirnos algo. Él nos dice algo 1, 2, máximo 3 veces, pero más de ahí no, porque cuando ya viene la tercera voz de parte de Dios, ahí lo que viene es juicio. ¿Por qué viene juicio? Viene juicio porque la persona no oye, no atiende, y entonces él, no es que Dios le va a enviar un juicio, no, él activa un juicio contra su vida por no oír atentamente. Óigase bien. Ahora, el versículo más conocido en cuanto a profecía, Amós 3:7, dice que Dios no hará nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas, porque el profeta es la voz del Padre, la voz de mando para que las cosas acontezcan. Ahora, ¿por qué les digo que nosotros tenemos que flamear las promesas? Porque es la forma de sacarlas del mundo espiritual al mundo natural. Pero ¿por qué yo tengo que flamearlas? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Usted va hablando y usted va abriendo camino o cerrando camino dependiendo de cómo usted hable. Voy más allá. En el libro de Salmos 45:1 dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mira, yo recuerdo que cuando yo llegué a República Dominicana, ya le voy a decir cuántas pastillas me tomaba. Me tomaba una pastilla para la presión arterial. Me tomaba un protector gástrico. Me bebía una pastilla para
para la prediabetes. Me bebía una pastilla, yo no sé, eran como 5 o 7 pastillas que yo me tomaba diario. Y Osvaldo siempre me decía, mi amor, estamos orando para que tú seas sana. Para la tiroides, para la tiroides, sí, para la prediabetes, sí, protector gástrico, sí, para los calambres. Sí, como 7 pastillas me tomaba. Un día estaba yo en un vehículo que no era mío, era alquilado, pero yo lo manejaba. Y me invitaron fui a hacer una carrera y me invitaron a entrar en una casa donde yo no quería entrar porque yo andaba tan colmada de situaciones y yo lo que quería era irme para mi casa ahora y no, que bajes hermana y bajes hermana y bajes hermana. Me bajo a juro ahí obligado. Y resulta que cuando entré tenía una cita ahí con el Espíritu Santo. Aquella mujer apenas nos vio entrar comenzó a hablarnos. Me dijo, ¿ustedes son venezolanos? Y yo, sí. Bueno, mira, el Señor te dice así, comienza a hablarnos esa mujer de situaciones que justamente a nosotros nos estaban agobiando para el momento. Entonces, una de las palabras que ella nos dijo fue, me vas a servir con salud y abundancia. Y en ese tiempo estábamos nosotros, que a veces andábamos en la calle y nos queríamos comer un pan con cambur y no teníamos. No teníamos, con los bolsillos como pañuelo de mago, nada por aquí, nada por allá, y así estábamos los dos. Sin embargo, aquella mujer nos dio esa palabra y empecé a profetizar, apenas salí de ahí empecé a profetizar lo que Dios me dijo. Y una de las cosas fue que tomé autoridad sobre mi salud. Le dije, Señor, tú dijiste que te voy a servir con salud y abundancia, voy a dejar la pastilla de la tiroides, y dejé la pastilla de la tiroides. Voy a dejar el protector gástrico y dejé el protector gástrico. Voy a dejar la pastilla del azúcar y dejé la pastilla del azúcar. Mire, comencé a dejar toda esa pila de basura porque yo se me abrieron los ojos del entendimiento y comprendí que yo no soy ningún camionero de Satanás para cargar todo lo que él me quería montar encima. Y comencé a declarar y a declarar y a declarar y a declarar. Y gracias a Dios, hoy en día, bueno, ya tengo bastantes años, más de 3 años, que yo abandoné todas esas pastillas. Todas. Solo la de la presión me la tomo y eso por precaución. Pero, ¿cómo te explico? Yo tomaba un beta bloqueador de 32 miligramos y comencé a dejarlo. Y comencé a bajar los miligramos y bajar los miligramos. Hay veces que duro hasta 3 días que no me la tomo, se me olvida, no me la tomo. Y Dios está en control. Porque nosotros tenemos que tomar la palabra profética sobre nuestra vida, creerla y flamearla. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Usted quiere prosperar, usted quiere afirmarse, usted quiere ver la gloria de Dios. No solo obedezca, que es lo más importante, ¿verdad? Y cambie su estilo de vida, sino que cada vez que usted diezme y ofrenden y le oren, tomen la palabra que profetizan sobre su vida, porque nosotros no podemos declarar sobre la gente, sino lo que Dios trae en nuestros corazones en el momento en que oramos por las personas. Y flamé esa palabra, flamela. Dios a mí me dijo el 31 de diciembre, si mal no recuerdo, me dijo, te viene promoción y viene honra. Y, cónchale, uno cuando dice que viene honra, uno dice, oye, no, pero es que la honra es solo de Dios. No, la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Y si usted está honrando a Dios con su vida, y si usted está cumpliendo con Dios en lo que Él establece para nosotros, que son menudencias, ¿por qué usted no va a recibir honra? ¿Por qué negarse a lo que Dios estableció en su palabra, que es dar honra a los que le honran? Que es que usted no puede estar todo el tiempo en el mismo nivel y Dios te va a promover. 2024 años de promoción para los fieles. En lo poco has sido fiel, sobre mucho Dios te pondrá. Año
de promoción, Así es. año de promoción, Así es. año donde verás la gloria de Dios Sí, Señor. como nunca antes la has visto. Así es, Señor. Año de promoción, año de milagros sorprendentes, año donde lo sobrenatural Sí, Señor. será el estilo de vida en el que vas a caminar. Caminarás de manera natural en lo sobrenatural, viendo la gloria de Dios acompañándote por donde quiera que andes, porque has sido fiel Sí, Señor. en lo poco. Y por tu fidelidad en lo poco, sobre mucho serás puesto. Y eso es ahora, en el libro de Marcos, capítulo 10, 29 y 30, dice que cuando nosotros damos para el reino y dejamos por el reino lo que tengamos que dejar, Dios dará 100 veces más ahora, 100 veces más ahora, 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Esa palabra la dijo Cristo y es profecía sobre todos los que hacemos que el reino de Dios avance. Así es, en el nombre de Jesús. Tienes que flamear esa palabra. Sí, Señor. Tienes que creerla. Tienes que declararla sobre tu vida cada día, porque la dijo nuestro Salvador, que no manipula, que no cambia las cosas ahí para que se vean bonitas, sino que lo que Él dice, eso es lo que va a Sí, acontecer. Señor. La diferencia de los profetas de la ley a los profetas de ahora, ¿por qué hay una diferencia de cómo eran usados? Es porque en el tiempo de la ley no se había consumado el sacrificio de Cristo. Y tampoco las personas tenían un abogado ni un sumo sacerdote como el que tenemos ahora. ¿Ah? Así que Satanás estaba a merced del planeta. Y venía Dios y le decía, por ejemplo, Giesi, ¿verdad? Sí. Que fue y tomó una recompensa que le dio un hombre por ser sanado. Y Eliseo le dijo, bueno, mira, tú acabas de recibir esa recompensa, ahora vas a quedar leproso. Y de isofacto le cayó una lepra desde la coronilla hasta la planta de los pies. No había un salvador, no había un abogado, no había un sumo sacerdote. Así que los profetas declaraban una palabra y de inmediato, al no haber ni abogado, ni sumo sacerdote, ni alguien que hubiese pagado el precio por esa persona, Satanás cumplía la sentencia. Hermana, pero Pablo entregó a Satanás a un hombre por estar teniendo como mujer a su madrastra, y lo entregaron a Satanás para la destrucción del cuerpo, para que su alma fuera salva en el día del juicio. Pablo hizo eso, pero lo encontramos más adelante restaurado, porque en el tiempo de la gracia, no es que Dios se hace loco, ni que Él ahora suavizó sus leyes, ni nada de eso. Hay un abogado, hay un sumo sacerdote entre Dios y los hombres, mediando por nosotros, sabiendo cuáles son nuestras debilidades. Ahora, cuando nosotros pecamos voluntariamente, sí somos disciplinados, pero no es que recibamos juicio. Hay una diferencia entre juicio y disciplina. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el juicio es para destrucción. Cuando un criminal lo llevan a juicio ¿para qué? ¿Para bendecirlo? ¿Para prosperarlo? ¿Para ayudarlo? No, lo llevan a juicio para condenarlo. De hecho, en estos días estuve viendo una noticia de un hombre que le dieron sentencia de muerte. La sentencia era que tenía que morir por el daño que hizo. Y le metieron una inyección y la inyección no le sirvió. Le destrozó el brazo, le destrozó varias cosas, pero el tipo no murió. Y entonces lo mandaron otra vez a la muerte, pero ahora en una cámara de gas, que hice una cosa que nunca se había experimentado sobre la raza humana. Porque los juicios son para destrucción, mientras que la disciplina es para corrección. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba nueva creyente,
que en una oportunidad, bueno, yo venía con una rebeldía, bueno, repotenciada. Y el pastor me decía cosas que yo tenía que hacer y a mí me molestaba eso. Me molestaba y decía, bueno, este sujeto ahora quiere gobernarme la vida. Yo tengo que ayunar cuando él quiere, pasar hambre cuando él quiere, dormir cuando él quiere, levantarme cuando él quiere. ¿Y qué es lo que le pasa a este tipo? Y él un día me soltó una palabra y me dijo, mira, yo no te deseo que te vayas para el infierno. Yo no te deseo que te descarrees. Yo no te deseo que te pierdas. Pero sabes que sí te deseo que Dios te ponga a pastorear gente como tú, para que sepas lo atrevida que has sido tú conmigo. Diancha, aquel hombre me soltó aquella palabra y eso fue amén. Enseguida él se tuvo que ir, lo promovieron para pastorear en otro lugar y me dice el jefe principal, me dice, hermana, quédese ahí mientras nosotros conseguimos un pastor, porque usted tiene bastante conocimiento de la palabra. Mire, hermano, parece que recogieron todos los rebeldes del planeta y me lo metieron a mí en la congregación. Gente que me ofrecían hasta golpe en pleno culto. Yo predicando y me decían, eso tú me lo estás diciendo a mí. Te voy a dar tu golpe cuando termine. A ese nivel. Y me acuerdo que yo un día fui y le hablé con él y me arrodillé y le dije, hermano, yo quiero que tú me perdones. Porque la palabra que me soltaste me ha alcanzado. ¿Fue un juicio? No, fue una disciplina. La Biblia dice que Él azota al que recibe por hijo. Pero a los hijos se disciplinan para corregirlo, para que sean mejor persona. No para matarlo, ¿me entiendes? No para destruirlo. ¿Ve? Entonces, esa es la diferencia. Entonces la gente, no, tú estás bajo un juicio. No, no está bajo un juicio. Está bajo una disciplina. Está quizás bajo azote porque no te quieres corregir. Y entonces todo el tiempo estás ahí en lo mismo. Aquí caigo, aquí levanto, aquí caigo, aquí levanto. Y Dios tratando de corregirte para enderezar lo cojo del camino. Así es. Que no se salga del camino, sino que lo cojo se ha sanado. Esa es la diferencia. Ahora, hermana, pero Dios se hacía juicio en la que moría la gente, y si no, ¿cómo hacemos con el diluvio? Ah, bueno, podemos hacer mención aquí de lo del diluvio. ¿Por qué el primer juicio sobre la tierra se llevó a cabo y Dios destruyó todo ser vivo? Y la respuesta es bien sencilla. Porque todos los hijos de Dios, todos los santos se corrompieron. Y no quedó sino un justo, que de paso no era de los hijos de Dios, y de paso no era que había salido en santidad del Edén, sino que era el único justo. Y cuando quedó ese solo justo, Dios hace el pacto de la salvación con él. Y le aseguro que todos los que se hubiesen arrepentido hubiesen entrado al arca y se hubiesen salvado. Pero como ellos no se arrepintieron, Dios tuvo que salvar al único justo que había. Y si no, veamos el caso de Abraham. Abraham le dice, mira, si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿destruiría la ciudad? No, por 50 no lo destruiría. Si hubieran 40, 35, 30, 20, 10, 5, por 5 no lo destruiría. Entonces la justicia de Dios es diferente a la justicia que puede proclamar una gente hoy en día. Ahora, veamos cómo es la profecía o los profetas en la gracia. Bueno, los profetas que se levantan en la gracia son para consolación, edificación y exhortación de la iglesia. Y exhortación no es insultación, sino es mostrarle un mejor camino. Vamos a ver cómo muestra esto nuestro Salvador, para ver si hay profeta o no en este tiempo de la gracia. En el libro de Mateo capítulo 10 versos 40 y 42 dice, el que a vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió, y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y este es el versículo del cual yo les hablaba hace rato.
Cuando una persona me da a mí, aunque sea un vaso de agua, yo tengo que orar por esa persona y darle una recompensa de profeta. Profetizar sobre su vida. Profetizar lo bien que le va a ir. Profetizar todo lo que Dios va a traer sobre él y su descendencia. Y la persona está obligada a oír lo que se le está diciendo para flamearlo y que eso se cumpla. Mire, me pasó algo impresionante esta semana. Fuimos a hacer la célula y hay un hombre, que este hombre, yo puedo ver es su espíritu. Tiene un espíritu tan tremendo, tan bello. Es un hombre que él solamente quisiera tener para dar. Y ellos, cuando yo voy, el hombre se vuelve loco, no haya que darme. Si tiene 4 cambures, agarra 2, bueno, guineo le llaman aquí en República Dominicana. Agarra 2 y me lo da. Si tiene 2 aguacates, agarra 1 y me lo da. Pero no tenían nada. Sí. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Sacó una plancha. Hermano, yo no plancho. Toda mi ropa es lava y listo. Y el hombre saca una plancha. Y cuando yo veo que él agarró esa plancha, a mí me dio un dolor. Me dieron ganas de ponerme a llorar. Y yo le digo, pero hijo, yo no plancho. Pastora, llévese eso, por favor. Pero muchacho, ¿y qué voy a hacer yo con esa plancha? Llévesela, pastora, llévesela, por favor. Y yo agarré la plancha y entendí. Me acordé de este versículo. Que el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Agarré aquella plancha y le dije, Señor, hoy presento esto como un testimonio delante de ti, para que tú abras puertas a este hombre como nunca antes, Señor. Abre puertas, afírmalo, provéele. Yo llamo los recursos del norte, del sur, del este, del oeste, y comencé a bendecirlo como que si me hubiese dado $10,000. Cuando terminé de orar, aquel hombre no paraba de llorar. ¿Sabe? Porque él entendió en su espíritu que lo que yo estaba orando no eran palabras bonitas para que se oyera bien, sino que estaba declarando una palabra sobre él de lo que le va a venir. Porque él lo hace por cuanto nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y Cristo dice que lo que nos den no va a quedar sin recompensa, no va a perder su recompensa. Triste por aquellos que no invierten en el reino, porque no tienen nada que reclamarle a Dios, no tienen nada que ir delante de Dios a invocar nada. Lo dice Salmo 50. Dice, a los que están en pacto, esto y esto, y él empieza a decir, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que pronunciar mi palabra? Al que no está en pacto, no tiene nada que pronunciar. Y no se trata de comprar un milagro. Se trata de honra. Ahora, observe cómo Cristo aborda este pasaje. Dios, se me va la hora. Mire, para que usted vea que este no es tiempo de juicio sobre la tierra, sobre los salvos, sobre los que invocamos el nombre de Jesús, sino que es tiempo de gracia. La palabra gracia significa que no se nos da y no se nos paga conforme a lo que hemos hecho, sino que las misericordias de Dios están sobre nuestras vidas. Cuando leemos el libro de Isaías 61, ¿verdad? Del versículo 1 en adelante dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, me llama la atención que cuando Cristo entra en la sinagoga, ¿verdad? En Nazaret, donde él se había criado, y entra en la sinagoga, le dan para que él lea, tenga la lectura del día. Y dice que él abrió el profeta Isaías y abre justo en este pasaje. Y mire lo que él hace.
Dice, y habiendo abierto el libro, eso es Lucas 4, 16 al 22. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y omitió el pasaje donde dice: y el día de la venganza de nuestro Dios. Y enrollando el libro, lo da al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué Cristo haría eso? Omitir una parte de la lectura, la parte donde hablaba del día de la venganza de nuestro Dios. Y la respuesta es porque Él venía a pagar el precio del pecado y a librarnos de la justa ira de Dios. En Primera de Tesalonicenses, ayúdame Osvaldo. 5, 9 al 10 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, 6 al 12 dice que mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En 2 Corintios 5, 19, 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Romanos 5, 6 al 11 nos habla de que cuando nosotros éramos débiles a su tiempo, Cristo murió, el justo por los impíos. Y bueno, ciertamente una gente estaría quizás dispuesto a morir por alguien bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios de la muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, una de las cosas que Satanás hace constantemente es hacernos dudar de que hemos sido perdonados. Así es. De que estamos salvos. Usted está salvo en el mismo momento en que usted se arrepintió. Oye, hermana, pero a mí me queda mucho camino por recorrer. No importa el camino. Yo le aseguro que Noé, dentro del arca, cuando bajaron esos ríos y empezó a llover y esa barca, imagínate, ya estaba montada en algo alto y vinieron esos ríos y levantaron esa arca y la movían para allá y la movían para acá. Yo creo que Noé se cayó varias veces dentro del arca, pero no se perdió. Estaba dentro y se volvía a levantar y venía, le seguía lloviendo y aquella arca batía para allá y batía para acá y se volvía a caer y se volvía a levantar porque ya estaba salvo. Así es. Confíe en el sacrificio de Cristo y trabaje por corregir sus errores. Trabaje por corregirlo, porque nos queda mucho que recorrer. Pero nunca desconfíe de que la sangre de Jesucristo es más que suficiente para perdonar todos tus pecados. El Espíritu Santo lo enseña de la siguiente manera sobre el tema de los profetas. Hablando acerca de lo que hizo Cristo. Efesios 4, 10 al 13 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pregunto, ¿qué significa perfeccionar a los santos? Y aquí viene la palabra clave del mensaje. Hay dos tipos de obediencia en el ser humano. La imperfecta, que es resultado de la manipulación, del amedrentamiento, de las amenazas y del temor. Así es. Si no te conviertes, el diablo te va a matar. Si no te conviertes, si tú no te arrepientes, el infierno te está esperando. Si tú no corriges tu paso, te vas a morir. Va a venir un tumor sobre tu vida. Va a venir un cáncer sobre tu vida. Eso es manipulación. Eso es infundir temor. Entonces la gente no sirve porque ama a Dios, sino porque está asustado. Esa es obediencia imperfecta. La obediencia perfecta aparece en 2 de Corintios 16. Cuando yo lo hago por amor a mi Salvador, porque no quiero ofenderle, por agradecimiento, porque nos determinamos a renunciar a prácticas y deseos que entendemos que alejan su presencia, porque no quiero quebrantar mi relación con Dios. En 1 de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Escuche bien, perfeccionado, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Con qué se come esto? Mire, el perfecto amor es cuando yo sirvo a Dios porque Él es mi Padre, porque Él es mi amigo, porque lo necesito, porque lo deseo, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero dice que el temor lleva en sí castigo. No, yo tengo que servir a Dios, tengo que predicar porque si no me va a llevar el diablo. No, es que tengo que predicar y tengo que ir al culto porque si no me voy a ir para el infierno. Si está haciéndolo por temor, es un servicio obligado. Y obligado ni siquiera a comer es bueno. Y Dios no quiere que le sirvamos por obligación. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. No dice, amarás al Señor tu Dios, si no te vas para el infierno, si no te va a venir cáncer, te van a venir infartos, te voy a destruir. No, ámalo. Ámalo porque Él es digno de ser amado. Ámalo porque Él siempre va a tener misericordia de ti. Ámalo porque Él solo te va a socorrer y lo único que tiene es pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Por eso es que tenemos que servirle con una obediencia perfecta. Lo hago porque Él es mi amigo, porque es mi Padre, porque lo amo y porque sé que Él siempre va a estar del lado mío y que nada de lo que yo hago va a impedir que Él me siga amando. Vamos a dejarlo hasta aquí por factor tiempo, porque si no el video no me va a subir. Y el próximo domingo seguimos con este tema porque viene una parte bien interesante de cómo Dios, el Espíritu Santo, dedica 3 capítulos completos de la Biblia a hablar acerca de la profecía. Hagamos una oración. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, y permite que cada uno de mis hermanos puedan practicar la obediencia perfecta. Gracias, Señor. Obedecerte porque entienden que sin ti no hay oportunidad, que contigo siempre venceremos y que la victoria está asegurada para los que te servimos con corazón sincero. Yo los bendigo como ministro del altar, Señor, y declaro que cada uno de ellos cumplirá con el propósito eterno para el cual tú los has creado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Los bendecimos. Hasta el próximo domingo.